Lo he llamado un día así, por la noche, por la tarde, con sol, con sombra, cuando él está en La Guajira, cuando está en Bogotá, y el doctor Olmedo López no aparece. El doctor Olmedo López obviamente es la persona que tiene que responder, porque muy a la colombiana, el doctor Olmedo López echa al de abajo, ¿no es verdad? Como usted acaba de escuchar. Sí. Pero el tema de los carrotanques y las dudas sobre los contratos de los carrotanques todavía no desaparecen. Y del contratista. Y bueno, contrato y contratista, de acuerdo. No, la verdad es que hay unos sobrecostos enormes, Néstor. Y alguien va a tener que dar explicaciones y tiene que ser el director. Pero por supuesto él ya salió declarando subsistente al doctor Mesa y no ha dado unas explicaciones satisfactorias, ninguna. Ahí le corresponde a la Fiscalía, a la Procuraduría, a la Contraloría producir resultados muy rápidamente, porque Néstor, yo me atrevo a decir, sin decir, digamos, sin acusar a nadie directamente, aquí hay un caso enorme de corrupción. No, esto está oliendo, Felipe, esto hace rato está oliendo a feo. Ahora mire que el dato del señor Mesa, a quien acabamos de entrevistar, subdirector hasta este fin de semana, el dato no es menor, Felipe, porque Olmedo López y él, el subdirector, hacen parte del mismo grupo político. Y hay otro dato que no se les puede olvidar. Petristas de Clara López. No se nos puede olvidar que además Olmedo López en el año 2015 fue candidato a la gobernación de Antioquia. Hizo campaña con Clara López en todo ese departamento. Y cuando Clara López fue candidata presidencial 2014, Olmedo López era el coordinador de esa campaña a través del Polo Democrático también en el departamento de Antioquia. Los nexos de Olmedo López con Clara López vienen de tiempo atrás y pues ya contaba aquí el subdirector de sus nexos con Clara López. Se nos está volviendo un karma, Néstor, esta cosa de la unidad de gestión de riesgo, por cuenta primero de que, claro, por el tipo de actividades que desarrollan, pues las hacen relativamente en forma flexible, con unas normas que son más fáciles de contratación que otras entidades, porque toca hacerlo rápido. Claro, toca hacerlo rápido, es de urgencia, y entonces pues ahí hay menos transparencia, hay menos competencia, se contrata directamente, y todo eso termina en corrupción. Eso pues en la teoría está totalmente claro. Mientras usted no tenga unas posibilidades de competencia y segundo, de transparencia, termina en corrupción, y eso está pasando en la unidad de gestión de riesgo, desafortunadamente, y en otras entidades que tienen esas mismas características, que se agrava además el riesgo por el tema de la politización. Cuando le entregan esa entidad a esas entidades a personas que realmente lo que tienen son intereses políticos o pagando favores políticos, terminamos en lo que estamos terminando, que es una historia repetida en la unidad de gestión de riesgo. Hace unos años pasaba lo mismo en el gobierno anterior y seguramente en el trasanterior, etcétera. Cuando uno va a mirar en el ranking ese que se podría hacer de entidades más cuestionadas, la unidad de gestión de riesgo casi siempre podría estar encabezando, porque o bien hay unos actos de corrupción o bien hay unos actos de impericia, como por ejemplo también ocurrió en los carrotanques, que es que contratan unas cosas pero no está previamente determinado quién va a suministrar el agua, no hay conductores para que los manejen, etcétera, además de los sobrecostos, ¿no? Porque pues todo indica que lo compraron por el doble del precio, de lo que vale en el mercado. Es que y entonces ahí sí estoy con Felipe, ¿dónde están los organismos de control? La Procuradora, el Contralor, la Fiscalía General de la Nación, esos que viven tan activos, aquí los necesitamos urgente, dice, contándole a la gente para que nosotros no tengamos que especular y decir, es que nos parece, es que creemos. No, ahí está todo, ahí están las facturas, fácil saber cuánto valen esos carros en otra parte, es fácil saber. Sí, pero es que abren y no cierran, ese es el problema. Mire el cóctel de mal olor, Aurelio. Un grupo político que está detrás de una entidad, esta Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, maneja mucha plata, porque es la unidad... Se la entregaron a Clara López, la entregaron a Clara López, eso quedó clarito. Dicho que es de Clara López, y creo que de eso no hay duda, Aurelio. Entonces, primer ingrediente, cuando hay un político detrás, pues obviamente usted pregúntese qué intereses hay para quedarse con esa organización. Segundo, una capacidad de contratación que es ciertamente extraordinaria, porque llega, como lo dice su nombre, cuando hay una emergencia, y entonces toca hacerlo todo rápido.
Y tercero, Felipe, que es lo que nos falta por decir, la pelea interna que hay entre grupos de la misma organización política, ¿no? Claro. Olmedo de Clara López, el señor Mesa echado de Clara López, haciendo todos política con la plata pública. Ese es el riesgo de los políticos manejando platas públicas. Y escurriendo el bulto. Pero Néstor, la semana pasada se dijo, lo de los 40 camiones es un chanchullo. Y creo que eso está más o menos ya quedando claro. Pero es que el doctor Mesa hoy nos mete con el tema de los otros 20, o sea, ya vamos en 60 camiones. Sí, o sea, de acuerdo. Aquí el capítulo nuevo son los otros 20. El segundo contrato fue el correo que a él nunca le contestaron. Por 27 mil millones de pesos ese contrato, o sea, si usted suma más de 73 mil millones de pesos. Sí, correcto, María Camila. Entonces aquí ya no estamos, o sea, actualicémonos. Ya no estamos hablando de 40 camiones, estamos hablando de 60. Ya no estamos hablando de 45 mil millones, estamos hablando de 73 mil millones. Para que actualicemos, para que nos pongamos al día en el chanchullo que hay. ¿De dónde salió la empresa? Es que todo radica. ¿Quién se inventó a Pastás y a la empresita de Cúcuta que puede proveer 60 camiones por 73 mil millones de pesos? Pastás, por favor, que nos diga quién. Aurelio, usted sabe cuántos años tiene el señor Pastás, ¿no? Sí, 26, es casi como de la edad de los nietos de nosotros, sí. No, yo no tengo. No me meta a mí en el grupo de abuelitos, que eso me parece. Hoy no. Aurelio, pero es cierto, usted, de los hijos suyos. Usted legítimamente, Aurelio, puede preguntarse, un muchacho de 26 años premiado con un contrato o con dos contratos de 70 y pico mil millones de pesos, y entonces usted revisa los antecedentes de esa firma, de lo que han contratado, y dice, no, ese muchacho no es el dueño de la empresa, ese muchacho es un firmón de unos dueños que están detrás de la empresa, ¿no es verdad? Es un testaferro, se llama un testaferro, él es un testaferro, que sacaron de Nariño para poner una empresa de Cúcuta, imagínense usted el torcido. Pero yo también, pero yo sí no quisiera pasar por alto, Néstor, perdóneme medio minuto, el tema de la responsabilidad política. Nosotros nos hemos centrado en la responsabilidad penal, contractual, etcétera, pero la responsabilidad política, o sea, el gobierno de Petro le entrega al grupo de Clara López la unidad de gestión de riesgo y pasan estos desastres, y la responsabilidad política, tranquilos, no pasa nada, no. Hay responsabilidad contractual, Aurelio, hay responsabilidad penal y hay responsabilidad política. ¿Qué culpa tiene la estaca? La senadora Clara López en el contrato de los carrotanques para La Guajira? Mire, Néstor, me parece que aquí está hilando un poquito delgado usted, si quiere mi impresión. Néstor, señor, lo importante es entender cómo se está gestando este posible caso de corrupción, y lo decía ahora Héctor, la unidad de gestión del riesgo tiene una facultad de contratar directo, pero cuando uno contrata directo igual tiene que cumplir algunos requisitos. No es una licitación donde uno dice, necesito unos carrotanques con estas características y cualquier empresa se presenta y gana quizá la del menor precio, sino aquí dice, voy a comprar esos carrotanques, no puedo hacer un proceso de 3 meses, pero entonces necesito cotizaciones para lograr un precio de promedio sobre las distintas empresas que cotizan, y ahí está el meollo del asunto, porque aparentemente la empresa que se gana el contrato, esta hipoamericana Roger Sass, del señor de los 26 años, trabajó conjuntamente con, que realmente el dueño de más allá de quien sea el representante legal, es el señor Rosero, López Rosero, de Luket Sass, que también presenta una cotización y presenta una oferta sobre los carrotanques. Entonces lo que estamos viendo aquí es que probablemente hicieron una colusión, presentan todos cotizaciones altas, y como ya cumple el requisito de la unidad de gestión de riesgo, entonces 3 empresas con nombres distintos pero con el mismo dueño cotizan, hacen un promedio de precio alto, y después pues tiene la capacidad, digamos, de adjudicar de manera directa, y parece que por ahí es donde lograron el sobrecosto. Eso no es un fraude, Luis Ernesto, usted que está... Claro, eso es un tumbe, y por eso es importante que sea la Contraloría la que esté encima de esto, porque ahí evidentemente... Eso se llama colusión, Felipe, ustedes le dicen así los abogados, ¿no? Se organizan las 3 empresas del mismo dueño, presentan una licitación y adivine quién gana, pues el mismo dueño, porque las propuestas son todas del mismo dueño. Pero hubo alguien que orquestó eso, y no fueron las 3 empresas. Esas colusiones son imposibles, Néstor, de hacer si dentro de la entidad o institución contratante no hay quien lo esté orquestando. Hay gente su teoría es que hay un funcionario público aquí detrás, Aurelio, ¿cierto? O no sé si un grupo o no sé quién, pero aquí hay uno que está pecando por la paga y otro que está pagando por la peca. Son 2. El de afuera ya está claro. ¿Cuál es el de adentro? Entonces, con la destitución de Mesa,
con la destitución de Mesa. Se supone que era Mesa, pero Mesa nos acaba de decir que no, y que el que firmó los contratos fue el director, y Olmedo no pasa ni al teléfono. Exacto. Entonces, blanco es, gallina lo pone. Pero además lo dejo ahí. Yo estoy de acuerdo en que esto tiene que tener un responsable. O sea, ya la descripción del sobrecosto, el proceso contractual corto, del testaferro, ya lo tenemos claro. Y entonces, el señor Olmedo López, que es el responsable directo de todos los contratos que se hagan en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, cree que va a salir del problema pidiendo unas renuncias por WhatsApp, por un grupo de WhatsApp, y quemando un fusible como si él no tuviera o no se enterara de lo que se contrata dentro de su unidad. Si no sabe lo que se contrata, es gravísimo, y eso se llama omisión. Y si sí sabe, que no nos crea como tan inocentes para pensar... Como tan pendejos, digámoslo de frente. Tan sencillamente que va a pedir unas renuncias por WhatsApp y se va a lavar las manos. Eso sí es lo más absurdo. Esas malas palabras, director. No, pero ella, yo la traduzco, por eso digo, yo soy el traductor oficial de la ex canciller. No va a poner a decir eso. Pero Héctor, me parece, le iba a decir a Aurelio, me parece buena la referencia de Aurelio a Sor Inés de la Cruz. A Sor Juana Inés de la Cruz. Ese es un bellísimo poema que vale la pena preguntar. Ese poema, usted sabe cómo se llama, Padre Linero, se llama Hombres Necios. Vale la pena preguntar quién es el hombre necio aquí. No, porque creo que pues, cuando estamos hablando, Héctor, de corrupción, debe haber varios, pues hay uno que peca y otro que paga por pecar, que es de lo que se trata todo esto. Claro, pero debe haber varios hombres necios en este caso, pero hay uno torpe, que es el doctor Olmedo López, que pues seguramente es el responsable porque es el jefe de la entidad que hace la contratación y que es el responsable de prestar el servicio y ofrecer los bienes que tenía que ofrecer. Pero no solamente comete el enorme error o el acto de corrupción o lo que hubiese pasado en todo este tema de la compra de los carrotanques y del suministro del agua, sino que además deja abiertos una serie de pleitos laborales que los gana un estudiante de primer año de Derecho. O sea, una renuncia pedida de la manera como la pidió, una renuncia presentada de la manera como el subdirector nos dijo que la había presentado, diciendo que era que se la habían pedido y entonces, bueno, ahí la tienen. Ese pleito dura media hora. Ese pleito dura media hora en un juzgado para que ordenen reintegrar a este subdirector. Así que realmente lo que está mostrando el doctor Olmedo es un desconocimiento de las reglas a las cuales está sujeto en el ejercicio de la función pública, que son muy preocupantes, porque pues a nadie que haya estado una hora en el sector público se le escapa que las renuncias no se pueden pedir, que la renuncia tiene que ser un acto libre para que pueda ser válido. Entonces, pues a eso agréguele ese otro problemita, que a nuestro subdirector lo van a reintegrar dentro de 4 años y vamos a tener que pagarle todos los salarios dejados de percibir desde hoy hasta dentro de 4 años. El subdirector es el doctor Mesa, quien acaban de escuchar ustedes aquí en Blue Radio, 8:48 minutos. Y esa la gana seguro ante el Consejo de Estado, pero le quiero decir una cosa, Señora. Lo que no entiendo es, si ya había presentado la renuncia, ¿para qué lo tenían que declarar insubsistente? A ver, es que eso es lo que es inconcebible. Pues claro, simplemente, si usted me aprieta un poquito, Paola, esa es la burrada mayor y se la voy a traducir. ¿Por qué alguien que renunció lo declaran insubsistente? Pues obviamente para tener una cara que mostrar, para tener a alguien a quien culpar, para decir, teoría del complot. Para decir el responsable de los contratos en La Guajira es el subdirector general. Se están echando la culpa, por eso digo, eso es acuchillada limpia en el mismo grupo político de la doctora Clara López. Señor, no se le olvide un detallito. Si no se le olvide un detallito, es que Olmedo López es abogado. Entonces, eso que ustedes están aclarando aquí, esos errores, le regalaron el título o en medio del desespero y en medio de las implicaciones sale a cometer ese tipo de errores el abogado Olmedo López, que entre otras cosas parte de los problemas de la unidad de gestión de riesgo es que ese abogado no estaba facultado ni tenía experiencia, aunque él dijo que él se rodeó de gente muy buena y ya tuvo que echar a Mesa. Mire, Néstor,
permítame hacer un resumen. Le entregaron la unidad de gestión de riesgo al grupo político de Clara López. Ella puso sus fichas ahí y sus fichas empezaron a hacer fiestas, ferias y fiestas, con La Guajira y con quién sabe qué más cosas. Vamos ya en 60 camiones, 73 mil millones de pesos, y no saben a quién echarle la culpa. La plata no es menor. Ahora, recuerde, Felipe, que el tema del agua en La Guajira fue lo que supuso o en lo que se basó el presidente Petro para declarar la emergencia económica. Usted recuerda, después tumbada prácticamente en su totalidad en la Corte Constitucional. Me pregunta un oyente, Felipe, ¿esto es un tema penal o disciplinario? Ambos. Yo creo que es y fiscal. ¿no? Y fiscal. No, pues penal, claro, disciplinario y fiscal. Fiscal porque hay plata, disciplinario porque claro. lo manejaron mal, y penal porque claro que aquí seguramente estamos hablando de chanchullos y compañía, muy a la colombiana el escándalo. 8:50 minutos. Estás escuchando Blue Radio.